Con el lanzamiento del iPad Air con el chip M1, la verdad que se han aproximado muchísimo el precio del iPad Pro de 11 pulgadas con este último iPad Air. La verdad que las configuraciones son diferentes, eso sí, tienen muchas cosas en común, muchas cosas diferentes que vamos a ver en este vídeo y te voy a decir si vale la pena hacer el salto de uno al otro, así que quédate, vamos allá. Y antes de nada, este iPad Pro me lo ha cedido Katwin. Ya sabéis que si sois de España, yo personalmente os recomiendo comprar en Katwin, ya no solo porque tendréis algo más de stock que en las tiendas oficiales de Apple, sino que también tendréis las mismas condiciones, tendréis un mes de seguro gratis, 3 meses de Apple TV y además, como ya os digo, la posibilidad de que podáis encontrar muchísima más disponibilidad, así que os dejo los enlaces en la descripción por si os queréis comprar alguno de estos. Y como os dije, la configuración es diferente. En este caso, uno parte de 64 GB, el otro de 128, y si queremos dar el salto tendremos que ir a los 256 GB en el iPad Air, lo que los precios ya prácticamente son igualitos. Así que vamos allá con las principales diferencias. Para empezar, donde encontramos las diferencias es en el desbloqueo del dispositivo. Uno tiene Face ID, el otro tiene Touch ID. Yo personalmente prefiero el Face ID por un tema de comodidad, pero también depende de dónde tengamos la mano situada, también puede obstaculizarnos. En este caso, el Touch ID es también muy cómodo, vamos a desbloquearlo de una manera súper rápida. En ninguno de los dos casos creo que es suficiente como para tomar una decisión. En cuanto a tamaño de pantalla, creo que tampoco. 10,9 pulgadas frente 11 pulgadas. Los dos pantalla Liquid Retina, misma resolución, misma cubierta antihuellas, misma gama cromática. Eso sí, hay dos pequeñas diferencias. Para empezar, el brillo, uno 600 nits, el otro 500 nits, ninguno reproduce contenido HDR y prácticamente la gama de colores es muy similar. Tendremos prácticamente misma tonalidad, mismos colores prácticamente, mismos negros que al fin y al cabo no son totalmente puros. Eso sí, el brillo es un poquito superior y si vamos a utilizarlo fuera de casa en ambientes de mucha luz puede que nos ayude un poquito el iPad Pro, pero creo que la diferencia más importante está en la tecnología ProMotion que tiene el iPad Pro y no tiene el iPad Air. Esto sobre todo nos va a ayudar cuando estemos pintando, ¿vale? El desplazamiento del lápiz será muchísimo más fluido, o al menos en aquellas aplicaciones que sean compatibles, que en el iPad Air. A la misma vez se nota todo un pelín más fluido a la hora de navegar por la web, siempre que esté optimizada la aplicación. La verdad que esta fluidez adicional se acabará notando ya no solo en comparativa directa, sino más bien en el día a día. Cuando pasamos de 120 Hz a 60 Hz sí se nota un poquito. Es muy difícil transmitir este mensaje a través de vídeo. Los FPS con los que estoy grabando también puede alterar el resultado, pero ya os digo yo que en la vida real podéis probarlo y realmente sí vais a notar una ligera diferencia. En cuanto a cámaras también tenemos pequeñas diferencias. Ya os digo que sí tiene una cámara adicional el iPad Pro, pero también tienen el mismo HDR. El gran angular y el ultra gran angular también son muy similares, los dos de 12 megapíxeles en la parte trasera, pero hay una pequeña diferencia y es que el iPad Pro tiene flash, ¿vale? Cosa que no encontramos en el iPad Air. Ya os digo que la diferencia está cuando saquemos fotos de noche. En lo otro prácticamente no nos va a afectar. Eso sí, en la frontal ambas tienen ultra gran angular. Hay una diferencia importante, que la cámara frontal una es True Depth, es decir, que vamos a poder utilizar los animojis, y en el otro no. A la hora de la calidad de la foto son muy similares y tampoco notaremos grandes diferencias. Igual que el encuadre centrado, en ambos tenemos este tipo de tecnología cuando estamos realizando videollamadas. Pero hay una pequeña diferencia y es el modo retrato, que sí tiene el iPad Pro y que no tiene el iPad Air. Otra pequeñita diferencia que se va sumando a las anteriores, como veis ya son bastantes y puede que hay personas que le deis importancia a estas cosas y otras que no. Sigamos. Los altavoces, en cuanto a sonido, uno tiene 4 altavoces, el otro tiene 2 y os dejo con las diferencias.
Y pasamos a los puertos, porque sí, la entrada que tienen abajo parece la misma, pero ojo porque es diferente. Uno es Thunderbolt USB 4 y el otro USB-C. Prácticamente en la estética no cambia, lo que cambia es en la velocidad. Uno puede transmitir hasta 40 megas por segundo, mientras que el USB-C transmite hasta 10 megas por segundo. Uno puedes añadir dos pantallas 4K o una 5K y el otro puedes añadir una pantalla 4K. Esto le daremos importancia dependiendo de si trabajamos lógicamente con archivos muy grandes o simplemente con pantallas a las que conectemos el iPad. Y otra pequeña diferencia sería el LiDAR, ¿vale? En este caso le daría importancia solamente si trabajamos con programas o con aplicaciones más concretamente que requieran de esta habilidad o de ser precisos, ya sea midiendo distancias o realmente creando planos en 3D para que nos sirva en nuestro trabajo. Eso sí, son muy similares en cuanto a potencia. Estamos hablando de que son dos dispositivos que tienen el chip M1, uno de los chips yo creo que más potentes para estos dispositivos. Abren las aplicaciones prácticamente a la vez, a la velocidad de la luz, gestionan muy bien en segundo plano las aplicaciones y la verdad que da gusto trabajar con un chip que realmente optimiza tan bien el sistema operativo y abre tan rápido y tan bien las aplicaciones, optimiza la batería y al fin y al cabo tendremos hasta 10 horas de reproducción de vídeo y podremos estar trabajando 7 horas al día o directamente una jornada laboral, una jornada de estudios sin tener que parar a cargar el dispositivo. Os digo que si tenemos que trabajar editando un vídeo, exportando un vídeo, prácticamente los dos lo exportarán a la vez e irán igual de rápido. Ambos soportan 5G y también son compatibles tanto con el Apple Pencil de segunda generación como con el Magic Keyboard y también con el Smart Keyboard. Así que en este caso tampoco hay diferencias, me parece súper útil si vais a comprar uno de estos dispositivos, añadir ya no el Apple Pencil, que puede que lo necesitéis o no, sino más bien el Magic Keyboard, que me parece súper útil, sobre todo cuando vamos a crear contenido escribiendo o queremos ser más rápidos a la hora de no tener que estar tocando la pantalla y trabajar como si fuese un ordenador. Como conclusión, solo recomendaría el iPad Air en ocasiones donde queramos la versión de 64 GB y realmente todas las diferencias que os he dicho con el iPad Pro no nos importen o no las vayamos a utilizar lo suficiente. Si nos vamos a comprar un iPad Air de 256, ya recomendaría mejor el iPad Pro de 128. Tendremos menos almacenamiento, pero ganaremos en funciones como Face ID, mejor pantalla y al fin y al cabo mejores altavoces y más versatilidad en cámaras. Ya os digo que dependerá un poquito del perfil de usuario que seas, vas a poder elegir uno u otro. Aún así, ambos son iPads ideales para personas creativas que vayáis a crear contenido o que literalmente lo vayáis a utilizar para vuestro trabajo. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Te voy a dejar la review completa del iPad Air por aquí para ver si realmente le quieres dar una vueltita más, quieres ver si merece la pena. Así que nos vemos chicos en el siguiente vídeo. Dime tu opinión en los comentarios, dime tu experiencia si has probado alguno de los dos y puedes ayudar a los demás. De verdad que sirve muchísimo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!